Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por su presencia. Pues continuando con las pláticas de educación continua organizadas por parte de cirugía plástica, hoy tenemos el honor de tener un ponente de casa, el doctor José Teles Terriba. Él va a hablar de un tema muy interesante que es parálisis facial. El tema está titulado como Recuperando Sonrisas. Entonces, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y también quiero agradecer a la empresa por el apoyo para dar este tipo de pláticas y desayuno. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para José. El tema de hoy realmente es algo que a mí me interesa mucho en cuanto a la parte clínica, la parte de investigación. Yo tengo entrenamiento, hice un fellowship de un año en el GEA en cuanto a cirugía de reanimación de parálisis facial y todavía colaboro con la clínica de parálisis facial en el GEA González. Y para empezar, pues la plática decidí titularla Restaurando Sonrisas, que es algo que en cirugía plástica nos gusta usar como título para todo, pero bueno, enfocado para cirugía en pacientes con parálisis facial. Mm, Ok, no tengo conflictos de interés fuera de el patrocinio que Checkpoint hoy nos hace para el desayuno, que hablaremos un poquito de cuándo usamos este tipo de dispositivos y la plática la voy a enfocar en algunas cosas, principalmente un poquito de introducción, anatomía, poca para no marearnos mucho, cómo evaluar un paciente o abordar un paciente con parálisis facial, cómo verlo desde el punto de vista reconstructivo y un poquito de lo que hay de innovación y desarrollo. En cuanto a la parálisis facial, todos sabemos es una afección del séptimo par craneal. Como sabemos, este es un nervio mixto, entonces va a tener un componente motor, tiene un componente sensitivo, tiene un componente autonómico. Entonces, realmente, un paciente afectado con una lesión del séptimo par va a tener afecciones desde el punto de vista funcional, estético e incluso psicológico, la parte de la autoimagen. La parálisis facial es algo que realmente se ha visto que deteriora la calidad de vida de los pacientes muchísimo. Es gente que no quiere salir a la calle, no quieren que los vean, no quieren interactuar con otras personas. Entonces, realmente poder restaurar la manera en la que se ven estos pacientes y se perciben a sí mismos tiene un impacto importantísimo en su calidad de vida. Y también tenemos que tener en cuenta que parálisis facial puede afectar a personas de cualquier edad, afecta prácticamente a ambos sexos por edad y no tenemos realmente un límite etario. Puede afectar desde niños recién nacidos hasta personas en la tercera edad, todo por distintos tipos de etiologías. En cuanto a la parálisis de Bell, tenemos que saber que también es un problema de salud pública. Vamos a ver que hay 20 a 30 casos por cada 100,000 personas en un año. Estos son cálculos del IMSS, es estadística nacional. Vemos que también uno de cada dos recién nacidos vivos pueden presentar parálisis facial, ya sea congénita por algún problema durante el parto, durante la cesárea o incluso del desarrollo. Y en México sabemos que se encuentra dentro de uno de los 10 motivos de consulta, por lo menos en el ISSSTE y seguramente en el IMSS y en consulta privada. Entonces realmente es algo que vemos mucho y desafortunadamente muchos colegas tienen la noción de que, bueno, tiene parálisis facial, se va a resolver y si no se resolvió, pues señor, señora, váyase a su casa porque no hay nada más que hacer. Y este no es el caso. Realmente hay mucho que hacer por estos pacientes. La anatomía de inicio es toda esta maraña, que no nos vamos a detener aquí. Hay que recordar nada más que el nervio facial se va a dividir en tres grandes segmentos. Tenemos una porción intracraneal, tenemos una porción intratemporal, que la porción intratemporal realmente es donde vamos a tener todas estas fibras motoras, pero también vamos a tener el componente sensitivo, vamos a tener el componente autonómico. El sensitivo, recordar que nos va a dar gran parte del gusto en la lengua y el componente autonómico también tiene un involucro importante en cuanto al lagrimeo y la producción de saliva, que más adelante en la evaluación de los pacientes va a ser importante. Y finalmente afuera, que a nosotros como cirujanos plásticos es lo que más nos va a importar, tenemos que recordar que ya el componente motor se va a dividir en 5 ramas principales, ¿no? Vamos a tener la rama temporal, cigomática, bucal, la rama marginal y la rama cervical, que probablemente como cirujanos plásticos o cirujanos de cara, las que más nos van a importar son la rama bucal y la rama temporal, que son las que muchas veces están en riesgo con el tipo de procedimientos que hacemos. Causas, por mucho, la parálisis de Bell es la primera causa de parálisis facial en México y en el mundo. Dependiendo de la serie, del 60 al 80% de los casos de parálisis facial van a ser dependientes de esto. La segunda causa es por traumatismos, generalmente accidentes automovilísticos, caídas, pacientes generalmente que tienen lesiones de fracturas intratemporales, pero también, y actualmente en nuestro medio muy importante, violencia interpersonal, ¿no? Balazos, cuchillazos,
accidentes automovilísticos. Y ya después vamos a tener toda una serie de etiologías que van a ir disminuyendo en frecuencia, aunque dependiendo del centro que reporte el caso, va a variar. Por ejemplo, en el GEA González vemos muchos pacientes con problemas congénitos o el desarrollo, entonces la proporción va más arriba, pero generalmente puede ser secundaria a tumores, ya sea intracraneales o, por ejemplo, tumores parotídeos, que ya mencionamos, causas congénitas, causas postoperatorias muy importantes, ya sea por resecciones oncológicas, por cirugías plásticas faciales, y bueno, tenemos toda una serie, por ejemplo, problemas neurológicos, autoinmunes, infecciones como enfermedad de Lyme, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la evaluación o el abordaje de nuestros pacientes, saluden Almita, esa es nuestra enfermera del consultorio. Vamos a tener que ver, en primer lugar, los antecedentes de nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de presentar parálisis facial de Bell. Pacientes embarazadas también tienen un mayor riesgo de presentar esto. Tenemos que saber, por ejemplo, si vas a sospechar enfermedad de Lyme, pues bueno, pacientes que estuvieron perdidos en la montaña, en las rocallosas o algo así. Lo siguiente importante, el tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente que desarrolla parálisis facial de un día para otro que un paciente que ha ido presentando debilidad en la mitad de la cara de un momento a otro. Generalmente, cuando es agudo, puedes pensar en una parálisis de Bell. Si es un desarrollo más insidioso, pues hay que pensar en causas ya tumorales probablemente. Tenemos que hacer una evaluación clínica completa, tenemos que ver síntomas asociados, tenemos que saber también la recurrencia es muy importante, ¿no? Hay pacientes que presentan nada más un episodio, hay pacientes que han presentado múltiples episodios que van o vienen, que bueno, van a necesitar ya un abordaje un poquito más profundo. En cuanto a la exploración física, lo primero que tenemos que ver es la valoración de los tercios faciales. Allí en el video de Almita, que se movió un poquito, van a ver que estamos evaluando cada uno de los tercios faciales en forma sistematizada, ¿no? Como me gusta o como nos gusta pedir estos videos es evaluar tercio superior levantando cejas, arrugando el entrecejo, cierre ocular, movimientos nasales, sonrisa leve, sonrisa forzada, activar los depresores, inflar cachetes, mandar un beso, para realmente poder evaluar cada uno de los movimientos de la cara. Tenemos que ver en forma importante también la lateralidad, ¿no? Si es un lado, si es una parálisis bilateral, se nos prenden más focos rojos y vamos a ver que también hay ciertas pruebas especiales que nos permiten localizar sobre todo lesiones cuando están intratemporales. Por ejemplo, tenemos la prueba de Schirmer, perdón, en la cual vamos a ver la producción de lágrimas, que esto nos habla de una afección del nervio petroso. Podemos ver pruebas de la sensibilidad del gusto o el reflejo del estapedio para ver algo de la localización del nervio interno, que eso es un poquito más de otorrinos que están por allá. Y también en los paraclínicos, cosa muy importante que siempre hay que tener documentada es fotografía y video pre, postoperatorio y a lo largo de la evolución de nuestros pacientes. Un poquito, pero los estudios de neurofisiología también van a ser muy importantes, especialmente la electromiografía y los estudios de neuroconducción. Es importante que este tipo de estudios los haga gente con experiencia en el tema porque luego te reportan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Los estudios de imagenología, sobre todo tomografía, resonancia, cuando se sospecha un tumor, platicamos, por ejemplo, pacientes que tienen evolución lenta o la debilidad va siendo progresiva, pues bueno, podemos sospechar, por ejemplo, en este caso tenemos un neurinoma del acústico y bueno, vamos a tener incluso pruebas de serología cuando ya sospecha algún problema autoinmune o algún problema infeccioso, que eso ya va un poquito más allá del abordaje ahorita. En cuanto a la severidad, hay distintas escalas y formas de calificar o clasificar a los pacientes. La escala de House-Brackmann es la que a todos nos enseñaron en la escuela. Realmente es útil desde el punto de vista de que te permite ver qué tan severa es la parálisis, pero no es tan buena para evaluar desenlaces. Es muy subjetiva, realmente estuvo desarrollada para pacientes postoperados, me parece que de parotidectomía, pero realmente no va más allá. Hay una escala que se llama Sunnybrook, que ya está más dividida en cuanto a tercios, evalúa sin cinesias, que está un poquito más estandarizada. Y hoy en día tenemos otras herramientas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta app que se llama Leaface, que puedes tomar videos de los pacientes e ir calificando realmente cada uno de los tercios faciales y te va dando una calificación global del paciente y también una calificación zona por zona y lo puedes ir haciendo en cada una de las etapas de los pacientes, tanto en el preoperatorio, en el postoperatorio o en el seguimiento de los tratamientos clínicos.
Cuanto al tratamiento, que ahora sí es lo que venimos a ver, vamos a ver que el tratamiento del paciente con parálisis facial va a tener opciones invasivas y no invasivas. Las opciones no invasivas generalmente las aplicamos de entrada en pacientes en los que esperamos que la parálisis vaya a ser reversible, e incluye medidas farmacológicas y sobre todo muy importante en todos estos pacientes, terapia física. Es importantísimo contar con un médico de rehabilitación y con un equipo de fisioterapia que tenga también experiencia en el manejo de pacientes con parálisis facial. Muchos licenciados en fisioterapia luego dan terapias que no está tan demostrado que sirvan de algo o se pueden inventar tratamientos que luego más que beneficiar a los pacientes pueden generar complicaciones. Y el tratamiento invasivo, que sobre todo pues, es la cirugía, lo vamos a aplicar en casos en los cuales ya no se espera que la parálisis sea reversible y vamos a ver que se dividen en dos rubros. O vas a reposicionar los tejidos o vamos a procurar reanimarlos. Contra la parálisis de Bell, rápidamente, porque estos son pacientes que nos pueden llevar a cualquiera de nosotros, vamos a ver que, aunque se diagnostica mucho, realmente es un diagnóstico de exclusión. Hay que preguntar y hacer una buena historia clínica para ver que no vayamos a tener otras causas. Ya platicamos, son pacientes con un inicio agudo en 1 o 2 días. Afortunadamente, hasta el 80% de los pacientes van a tener una recuperación espontánea prácticamente a los 2 meses. El tratamiento, ya dijimos de entrada, muy importante, la terapia física, hay ejercicios de gesticulación, dan masajes, puedes incluso mandarlos a acupuntura. Lo que sí buscamos evitar a toda costa, que les encanta dar en los centros de rehabilitación, es la terapia con electroestimulación, porque este tipo de terapias te puede aumentar el riesgo de que se hagan sincinesias y los pacientes tengan movimientos anormales, y eso realmente es una complicación muy difícil de manejar. Y el manejo médico, lo más importante es atenderlo antes de las 72 horas de la presentación. Lo que se ha demostrado que sirve más que nada, incluso en metaanálisis y ya está en la base de datos Cochrane, es el manejo con esteroides o con prednisona. Puedes dar 1 miligramo kilodosis o 60 miligramos de entrada y ya luego dosis reducción. Y como se sospecha que esta parálisis de Bell puede tener una etiología viral, sobre todo asociada al virus del herpes simple, se puede asociar el tratamiento a ciclovir o valaciclovir, aunque la evidencia es un poco limitada en cuanto a su utilidad. Si tienes pacientes en los que sospechas Ramsay-Hunt, que es una infección de herpes zóster que se presenta con vesículas y dolor en la oreja, el tratamiento es exactamente el mismo, aunque desafortunadamente las secuelas son más graves. Son pacientes que tienden a tener mayor debilidad o mayor desarrollo de sincinesias, que si están al pendiente de los chismes, pues fue lo que le dio a Justin Bieber hace unos meses. Ya que los vamos a operar, tenemos que ver que hay metas reconstructivas en este grupo de pacientes. Lo primero, lo más importante, es la protección ocular. La córnea tiende a quedar expuesta porque son pacientes que no pueden cerrar el ojo. Entonces tenemos que mantener la córnea bien lubricada con, de entrada, por lo menos gotas oculares, un gel nocturno, y en pacientes que no recuperaron, bueno, hacer procedimientos para restaurar esta protección ocular. Lo siguiente es la continencia oral, porque al no haber un soporte en el labio inferior son pacientes que pueden tener cialorrea, se salen los líquidos, no pueden masticar, es un problema. Ya que los vamos a operar, sobre todo tenemos que buscar la simetría del rostro de entrada, por lo menos en reposo, y si vamos a hacer cirugía de reanimación facial, lograr que los movimientos sean simétricos e idealmente lograr espontaneidad en este tipo de movimientos. Es decir, que si le cuentan un chiste, el paciente se pueda reír y que los dos lados se muevan al mismo tiempo. Y el tipo de reconstrucción, vamos a ver que hay reconstrucciones estáticas y hay reconstrucciones dinámicas. Aquí le puse que es un versus uno contra otro, pero realmente son procedimientos que se van complementando la mayor parte de las ocasiones. Como comentamos, a los pacientes hay que evaluarlos en cada uno de los tercios faciales. En el tercio superior, sobre todo, nos queremos enfocar en las cejas, la posición que tienen estas. Las opciones reconstructivas, sobre todo, van a ser el levantamiento de la ceja del lado afectado, que puede ser con una pexia de cejas, en el abordaje que quieran, si quieren hacer una bicoronal, si quieren hacer una endoscópica, si quieren hacer esta cosa horrible de las resecciones directas sobre la ceja, también se puede hacer, suspensiones a través de una blefaroplastia. Realmente el abordaje que quieran se puede hacer siempre y cuando se logre la simetría bilateral. Y si no, la otra opción, sobre todo en pacientes en los cuales no hay una tosis tan evidente del lado paralizado, podemos denervar el lado sano, ya sea con aplicación de toxina botulínica, que la verdad es algo sumamente rápido, es algo con lo que creo que todos estamos familiarizados, y en pacientes que quieran algo más definitivo, podemos hacer incluso ablaciones de la rama frontal del lado sano para que ya no
haya necesidad de movimiento y tengan este efecto Botox. En cuanto al tercio medio, sobre todo nos vamos a enfocar a la protección ocular, al cierre del ojo. Tenemos que ver, lograr que el ojo cierre, que la técnica que ha demostrado a lo largo de los años ser más útil es la colocación de una pesa de oro. Simple y sencillamente vamos a aumentar el peso del párpado superior para que este cierre. Tiene la desventaja de que el cierre ocular tiende a ser un poco más lento que el del otro lado y las complicaciones que pueden estar asociadas a una pesa, como la extrusión de la pesa, que es un cuerpo extraño, pero realmente dentro de todo lo que hay es lo que mejor sirve. En algunos centros se ha visto que incluso la aplicación de ácido hialurónico de densidades altas puede mejorar un poco este cierre ocular al agregar más peso al párpado, pero todavía está como en veremos. Y también el manejo del párpado inferior es importante. Por ejemplo, en este paciente vemos que tiene un ectropión importantísimo, entonces necesitamos realmente ajustar el párpado inferior. Igual de la manera que quieran, se puede hacer un Kuhn, se puede hacer una tira tarsal, realmente tenemos que evaluar paciente por paciente. Nos gusta muchas veces involucrar a los colegas de cirugía oculoplástica que realmente tienen las medidas milimétricas y como el tacto para poder hacer este procedimiento, pero muchas de estas cirugías realmente incluso se pueden hacer con anestesia local en el consultorio, dándole un muy buen resultado a los pacientes. Y finalmente, enfocados a tercio inferior, tercio medio, pues ya estamos hablando de las mejillas, estamos hablando de los depresores. Entonces, de entrada, cuando hay asimetrías tan evidentes como en nuestro paciente, se puede hacer desde una ritidectomía para reposicionar los tejidos de la mejilla. Podemos agregar la colocación de tiras estáticas, de preferencia de tejido autólogo. La fascia lata es una opción sumamente sencilla de obtener, muy versátil, contrario a, por ejemplo, materiales aloplásticos como el uso de Gore-Tex o algunas otras cosas que a la larga te pueden ir dando complicaciones. Existen otras cosas, por ejemplo, los endotines para suspender. Hay gente que le gusta poner hilos rusos o estos hilos absorbibles. Realmente no se los recomiendo. Los resultados no se mantienen a largo plazo y puedes tener riesgos, por ejemplo, de extrusión del material. Y otras opciones, por ejemplo, para el tercio inferior, nuevamente la denervación o resección del lado sano para que cuando los pacientes sonrían, esta sonrisa sea mucho más simétrica. ¿No? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una paciente en la cual hicimos un procedimiento de reinervación. Perdón, se movieron un poquito los videos, pero en ella hicimos la toma de una tira de fascia lata. Se puede poner ya sea suspendido todo en una sola pieza o incluso lo que hacemos hoy en día es dividir esta tira en varias tiras y, por ejemplo, usar alguna para dar soporte algo a párpado inferior o a la zona de la bolsa cigomática. Abrir el ala nasal es muy importante porque estos son pacientes que al respirar tienen colapso del ala, entonces tienen problemas para respirar y puedes suspender la comisura bucal, puedes darle soporte al labio inferior, labio superior. Realmente es una opción bastante versátil y se puede combinar al momento de hacer una ritidectomía para darle a los pacientes muy buenos resultados. En este video, si se fijan, al inicio la paciente ya tenía el procedimiento de reinervación, pero todavía había tosis del tejido de la mejilla y ya con la riti y la colocación de las tiras, pues el resultado es mucho más simétrico, ¿no? En cuanto a las reconstrucciones dinámicas, como le dice su nombre, vamos a buscar restaurar el movimiento del rostro. Y este tipo de cirugías se van a enfocar principalmente en dos estrategias. Una es reinervar la musculatura facial o la otra, en caso de que no sea posible reinervar, vamos a sustituir los músculos faciales. La reinervación puede ser por algo tan sencillo como reparar directamente el nervio o ya ir agregando algunas cosas un poquito más sofisticadas o complicadas como la aplicación de injertos, transferencias nerviosas y la sustitución, pues es aplicación de colgajos que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. ¿Y por qué tenemos esta división entre la reinervación o la sustitución? Tenemos que recordar que al momento de existir una lesión nerviosa va a existir la degeneración waleriana, entonces los axones se van prácticamente a destruir las células, los axones distales al sitio de lesión y a partir de ahí el proceso de recuperación va a ser de 1 milímetro por día. Esto generalmente, por ejemplo, es lo que ocurre en parálisis de Bell. La cara, a diferencia de otros lugares como por ejemplo plexo braquial, lesiones en ciático, las distancias son cortas, entonces generalmente el proceso de reinervación sí alcanza a llegar a la placa neuromuscular. Sin embargo, después prácticamente de un año, año y medio, si la placa neuromuscular no está reinervada, se muere y ese músculo no hay manera de regresarlo a la vida, digamos, ni aplicándole PRP, ni poniéndole electroestimulación, ni nada,
¿no? Entonces, esto es la importancia de regresar la reinervación a tiempo. Ahorita vamos para allá. Pero sí, prácticamente tienes como un año, año y medio para reinervar. Este es el algoritmo que seguimos en forma general. Lo publicó la doctora Julia Tercis hace ya bastantes años. No es tan cortante o tan tajante el tipo de tratamiento. Vamos a ver un poquito más adelante qué son recomendaciones generales. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, pacientes con menos de 6 meses, buscamos reinervarlos haciendo una reparación directa. 6 meses a 2 años están entre la tablita. Realmente tenemos que pedir estudios neurofisiológicos para ver si esta placa neuromuscular realmente está viable y podemos reinervar la musculatura facial, o si no está viable la placa neuromuscular o ya pasaron más de 2 años, generalmente ya nos vamos a ir a procedimientos de sustitución de los músculos faciales. Y bueno, aquí vienen las opciones de tratamiento abajo, pero vamos a platicar un poquito más a detenimiento. Como ya dijimos, menos de 6 meses generalmente vamos a procurar reinervar. Tenemos lesiones, tenemos que valorar también el tiempo de la lesión. Lesiones inmediatas, por ejemplo, una lesión nerviosa aquí, un cuchillazo, pacientes en los que estás haciendo una ritidectomía e identificas dentro de la cirugía que tuviste una lesión nerviosa, el tratamiento a seguir es hacer una reparación inmediata. O sea, los mejores resultados los van a tener estos pacientes si durante el procedimiento coaptas los cabos del nervio, ya sea con suturas, si tienes pegamento, si le pones un conducto, etcétera, etcétera. Los resultados van a ser mucho mejores entre más temprano hagas tú la reconstrucción. Tenemos un grupo de pacientes en los cuales desafortunadamente, por ejemplo, intraoperatoriamente no se detecta la lesión, por ejemplo, una RITI, pacientes con bichectomías en los cuales vemos que el movimiento no se recuperó satisfactoriamente. Por ejemplo, pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego también, ahí el abordaje, más que entrar a reparar inmediatamente, va a ser un abordaje expectante. Les vas a dar unos 2, 3 meses, esteroide, rehabilitación y ver qué tanto recuperan antes de operar. Pero si ya no recuperaron o son pacientes que te llegaron prácticamente a los 3 meses de la lesión, la opción va a ser reinervar. Si no está disponible el cabo proximal del nervio facial, entonces la opción va a ser aprovechar el nervio facial contralateral y hacer algo que se llama unos injertos nerviosos cruzados. Vamos a tomar unos injertos generalmente de nervio sural, que tiene la ventaja de que es un nervio que no es, digamos, necesario para la vida. Es un nervio largo, entonces realmente puedes cruzar de lado a lado de la cara y generalmente nos vamos a enfocar en 2 nervios específicos para reinervar. Uno es la rama cigomática, que es la encargada de inervar al músculo orbicular de los ojos para lograr el cierre ocular, y la otra rama importante es la bucal para restaurar la sonrisa. Aquí en el esquema pasan el cigomático por arriba de las cejas. Nosotros generalmente pasamos todo por abajo de la nariz para poder hacer todo en un solo pase. No es necesario dividirlos tanto. Hay gente que incluso le gusta reconectar la rama marginal, aunque los resultados suelen no ser tan buenos porque la carga axonal es muy baja. El injerto tiene la ventaja de que nos va a dar movimientos simétricos, nos va a dar movimientos espontáneos, pero desafortunadamente la cantidad de fibras nerviosas que alcanzan a cruzar de un lado de la cara al otro es baja. Hay una cosa que se llama la ley de Tercis que dice que necesitas que lleguen por lo menos 900 axones del otro lado para que puedas tener movimientos. Entonces, desafortunadamente, en algunos pacientes los movimientos son débiles o en otros pacientes simple y sencillamente falla este tipo de tratamientos, aunque cuando funciona, funciona muy bien, ¿no? Aquí tenemos una paciente que ya puede sonreír de los 2 lados, se reinervó la rama bucal. Si se fijan, todavía tiene un poquito de, bueno, más bien no tiene activación de los depresores del lado paralizado, pero se logró una muy buena simetría y espontaneidad al movimiento. Entonces, allá en el grupo con el doctor Cárdenas, lo que se empezó a hacer fue combinar estos injertos cruzados que ya hacíamos con algo que se llaman transferencias nerviosas. Una transferencia nerviosa es tomar nervios locales y aprovecharlos para conectarlos al facial para recuperar el movimiento. Aprovechamos 2 nervios principalmente. Uno es el maceterino, que es el que inerva al músculo macetero, que activamos al momento de morder, que depende del trigémino, entonces suele no estar afectado en pacientes con parálisis facial. Ese nervio lo conectamos a una rama bucal para que cuando el paciente muerda, sonría, que aparte desde el punto de vista de rehabilitación es muy sencillo de entrenar porque generalmente cuando nos reímos
solemos morder. Y el otro que conectamos es el hipogloso a la rama marginal para que le dé un poco de tono y movimiento a estos músculos depresores que muchas veces quedan olvidados al momento de la reconstrucción. Esto lo hemos hecho en pacientes que tienen parálisis temprana, generalmente menos de 3 meses, aunque se ha visto que incluso en pacientes con parálisis entre 6, 12 meses puede tener buenos resultados. Ahora, en pacientes que están ahí en la tablita, pasaron los 6 meses, pero la placa neuromuscular todavía está funcionando, podemos hacer o el procedimiento que les acabo de platicar, o lo clásico es hacer un procedimiento que se llama un babysitter o un procedimiento de niñera. Como el proceso de reinervación a través del injerto generalmente se puede tomar unos 6 meses en ocurrir, en estos pacientes, pues si ya tenemos 12 meses, le agrega 6, pues ya vamos a estar en 18 y probablemente la placa neuromuscular no vaya a estar viable para cuando el injerto o los axones ya lleguen. Vamos a aprovechar el nervio hipogloso y lo vamos a usar de niñera. Entonces vamos a bajar el facial, lo conectamos al hipogloso, van a crecer axones a través del nervio facial. El nervio hipogloso es una muy buena opción, sobre todo para mantener el tono de los músculos. La lengua, si recuerdan, es un músculo que siempre está en tono, aunque no siempre esté activo. Entonces, para mantener el tono de la musculatura facial es muy bueno. Generalmente no conectamos todo el facial a todo el hipogloso porque si no, cuando los pacientes mueven la lengua suelen tener movimientos en masa que son deformantes, entonces los resultados son malos. Generalmente te conectas prácticamente al 40% del hipogloso o tomas algún fascículo pequeño del hipogloso, lo conectas al facial, te esperas 6 meses ya que hayan llegado los axones del otro lado de la cara y entonces en un segundo tiempo ya vamos a conectar nuestros injertos cruzados a nuestros nervios diana, que nuevamente va a ser el cigomático para reinervar el orbicular de los ojos, la rama bucal para poder sonreír y nuevamente en algunos casos se llega a ser el marginal, aunque no es tan popular. Se usa generalmente el hipogloso, pero como ya mencionamos, podemos aprovechar algún otro nervio de la cara. Otro que se ha ido volviendo cada vez más popular en los últimos 10 años es el nervio macetero, que realmente es un nervio muy sencillo de disecar. Se encuentra aquí, si se tocan la mandíbula se siente una pequeña escotadura, te metes ahí y lo encuentras 1 centímetro de profundidad. Es un nervio que, aunque denervemos el macetero, los pacientes realmente no tienen un impacto clínico, pueden seguir comiendo normal. Si les gusta comer cacahuates, pueden seguir comiendo cacahuates, o sea, no les altera la función de la masticación para nada y no agrega cicatrices extras, porque para agarrar el hipogloso sí tienes que hacer una incisión abajo de la mandíbula o abordajes enormes a través de la ritidectomía que son muy difíciles y te puedes meter en problemas. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una paciente en la cual ya se hicieron los 2 tiempos. En el primer tiempo está únicamente conectado el hipogloso con el facial, pero realmente al activar la lengua tiene muy buena activación. Aunque si se fijan, sonríe, pero también el ojo se cierra un poquito, que esas son las cocontracciones que no nos gustan. Y ya después vamos a tener los movimientos espontáneos separados cuando se conectaron los injertos. Y finalmente, si vemos que no es posible, reinervar, entonces ya tenemos que ir a sustituir la musculatura facial. Esta sustitución la podemos hacer con tejidos locales o regionales que se encuentren cerca de la zona de la sonrisa, que de hecho fueron de los primeros que se hicieron. Y si no, siempre tenemos todo el armamentario de colgajos libres. En cuanto a las transferencias regionales, básicamente tenemos 2 músculos que podemos utilizar. El primero que se utilizó, que de hecho hay una técnica escrita por Gillis, es la transferencia de músculo temporal. Este se puede decir que se hace en forma antidrómica u ortodrómica, es decir, una es desdoblando el músculo desde la región temporal o el otro es desinsertando el músculo de la apófisis coronoides e insertándolo en la comisura. La forma antidrómica realmente tiene el problema de que te da mucho volumen en la región del arco cigomático, ya no tiende a hacerse tanto. En centros que no tienen acceso a microcirugía, pero que ven muchos pacientes de parálisis facial, la técnica ortodrómica realmente es una muy buena técnica para restaurar sobre todo la sonrisa. Además, recordemos que los músculos de la masticación dependen del nervio trigémino, entonces suele estar respetado en pacientes con parálisis facial. Y lo que hace en la técnica ortodrómica es el tendón del temporal, desinsertarlo de la coronoides y ya sea llevarlo a la comisura y anclarte, que eso se llama una técnica de la B, o existe una técnica que desarrolló un doctor Viterbo en Brasil, que tomas nuevamente una tira de fascia lata y la insertas y realmente tiene buenos resultados, sobre todo porque puedes dar muy buen soporte al labio inferior, muy buen soporte al labio superior, te conectas en
la comisura labial y te da el beneficio de ser un procedimiento estático, pero además cuando el paciente muerde, sonríe. Existe la técnica del macetero, no se hace tanto porque el vector que te da el macetero realmente es muy horizontal y la sonrisa es muy falsa. Y como dijimos, tienen la ventaja de clínicamente dar buenos resultados, pero ser 100% voluntarios. Entonces, el paciente tiene que conscientemente morder para poder tener una sonrisa y esto realmente, a menos que haya muchísima rehabilitación, el paciente tenga muchos años de evolución o los hayas agarrado de niños, suelen no ser procedimientos en los cuales los pacientes tengan un resultado espontáneo. Pero bueno, tenemos buenos resultados. Esta es una paciente que operamos justamente un procedimiento de Viterbo, que es el que se prefiere hacer en el GEA, y les digo que te da un buen resultado estático, pero además la paciente mordiendo tiene algo de sonrisa. La excursión que tiene la comisura oral tampoco es mucha. Entonces, digamos, es bueno tenerlo en el armamentario, pero hay cosas mejores. A menos que seas el doctor Viterbo en Brasil, ¿no? Y la otra opción que ya tenemos es las transferencias musculares libres. Por mucho nuestro caballo de batalla, el músculo que más se usa aquí en México, en el mundo, es el colgajo gracilis. Recordamos, el gracilis es un músculo que se encuentra dentro del grupo de los aductores. Es un músculo largo. Tiene la ventaja de contar con un pedículo vascular y nervioso que se encuentra muy cerca de muy cerca de la pelvis. Es un pedículo corto, pero realmente es una anatomía muy constante. Entonces, realmente, o sea, yo realmente, de que estuve en la residencia ahorita, creo que he encontrado un pedículo que tiene una forma medio rara de todos los que hemos hecho. Si se fijan, es un músculo que al momento de tocar el nervio con el estimulador tiene muy buena contracción también. Y esta es una resección además segmentaria. Si se fijan en el dibujo, no está cortado completamente el músculo. Dejamos una tira del gracilis conectada, entonces no retiramos toda la función del músculo, pero además, al estar dentro del grupo de los aductores, pues es una función redundante, ¿no? ¿Qué ventajas nos da también? Se encuentra en la pierna, entonces al momento de operar, un equipo puede trabajar en la cara, otro equipo puede trabajar en forma simultánea en la pierna. Entonces realmente tiene muchísimas ventajas y por esto se ha convertido en el caballo de batalla. Es un músculo delgado, lo ponemos en el rostro a través de un abordaje similar a una ritidectomía. Nos vamos a anclar a la comisura oral. Generalmente, dependiendo del vector que quieras, lo puedes anclar adelante de la oreja, lo puedes anclar a la fascia temporal. Y lo que va a variar es, uno, a qué vasos te vas a conectar. Nuestro grupo, los vasos que más utiliza son los vasos faciales. Solemos abordarlos también a través del abordaje de ritidectomía para no meter más cicatrices, aunque hay grupos que prefieren utilizar los vasos temporales superficiales porque están muy cerca del sitio de disección. Y la otra opción que también va a variar va a ser con qué nervio vas a reinervar este músculo. Como ya comentamos, lo ideal es tener algo que sea espontáneo, algo que tenga el movimiento simétrico. Entonces, nuevamente, el injerto cruzado parece ser el candidato ideal. Es una cirugía que se hace en dos tiempos. Primero pones el injerto, lo dejas sembrado, pasan 6 meses y ya luego haces el colgajo. Pero desafortunadamente, como ya comentamos, no cruza un gran número de axones. Entonces, la fuerza de contracción que puede tener el músculo es medio débil. Entonces, se han buscado otras opciones. Hay gente que lo conecta al macetero, hay gente que lo conecta al espinal, por ejemplo, en Taiwán. Hay gente que lo conecta al hipogloso. Lo más popular hoy en día es conectarte al macetero porque nuevamente muerdes y jalas. Pero cualquiera de estos nervios que no son el facial no te van a dar un movimiento espontáneo. Entonces, perdón, lo que estamos procurando hacer hoy en día es algo que se llama una doble inervación. Si se fijan, ¿se ve mi flechita? Sí. ¡Ah! Entonces, la doble inervación consiste en que el nervio lo vamos a conectar a un injerto cruzado, pero vamos a aprovechar también y conectar el nervio macetero. Esto nos va a dar la ventaja de tener el movimiento simétrico y espontáneo con el otro lado de la cara, pero también una muy buena carga axonal y una muy buena contracción del músculo. Entonces, es como intentar buscar lo mejor de dos mundos. Y bueno, aquí tenemos un resultado postoperatorio. Esta es una paciente que presentó una parálisis derecha y pues, nos mandó el video ya con el resultado postoperatorio. Si se fijan, no da tanto volumen en la mejilla del lado reconstruido, que luego es un problema en las reconstrucciones de parálisis facial. Un detalle que hacemos durante la cirugía, por ejemplo, es quitar la bolsa de Bichat para quitar un poquito de volumen, pero realmente es un músculo tan delgado y plano que te da buena excursión y no te da
tanto volumen. Tenemos otras opciones, ahorita llego a las cincinesias. Hay otras opciones de músculos libres, por ejemplo, se va a usar pectoral menor, hay grupos que usan serrato, hay grupos que usan el dorsal ancho, pero todos estos tienen la gran desventaja de que te meten muchísimo volumen en las mejillas. Entonces, realmente, si tiene la opción el paciente de someterse a la transferencia de Gracilis, esa es generalmente la opción ideal. Estas son las opciones de cirugía. Otra complicación que vale la pena tener en mente son las cincinesias, sobre todo pacientes, les digo, parálisis de Bell o pacientes sobre todo con Ramsay-Hunt pueden presentar cincinesias que básicamente son movimientos involuntarios en una zona de la cara al querer mover otra. Generalmente lo que pasa es que al momento de la reinervación, literalmente los cables se cruzan y los axones que tienen que ir a la boca se van a los ojos, se van al orbicular o los del orbicular bajan a la boca. Es una reconexión anómala y se ha visto que se desarrolla mucho en pacientes sometidos a electroestimulación. Entonces, por eso solemos no recomendarla. El tratamiento, hay gente que le encanta nada más ponerles Botox, denervarlos y mandarlos a su casa. Realmente te resuelve el problema de momento, pero no ayudas tanto a los pacientes. Lo primero que nos gusta hacer a nosotros es mandarlos a una terapia de rehabilitación. El equipo con el que trabajamos les hace algo que llaman biofeedback, que es básicamente que los pacientes vuelvan a aprender desde cero cómo mover los músculos del rostro, hacer conscientes cada uno de los movimientos y les ayuda mucho. He tenido yo pacientes que los ves 6 meses, 3 meses después de la terapia y realmente mejora mucho sin haberles puesto nada más. El Botox es muy útil porque ya en las zonas que todavía quedan con algo de movimientos anormales, de nervas, sobre todo importante alrededor de los ojos, un poquito de presores, tienes que ir viendo poco a poco. Hay gente que es muy agresiva, pero luego lo que he visto también es que los pacientes se espantan porque piensan que les dio la parálisis facial otra vez si les pones mucho Botox desde el inicio y te marcan a mentarte la madre, pero generalmente en un abordaje yéndote poco a poco en zonas específicas, les dices que los vas a ir viendo cada 2, 3 semanas y a ir viendo las zonas con movimientos anormales y tienes buen resultado. Y ya en pacientes con casos severos hay otros tipos de cirugías, hay algo que se llama neurectomía selectiva, que vas cortando las ramas del nervio facial que te dan estos movimientos anormales, o incluso miectomías, que hace cortas tiras de músculo que no se mueven, aunque realmente son cirugías muy grandes. De todas maneras van a necesitar mucha rehabilitación en el postoperatorio, entonces suele estar, para terminar un poquito de innovación, se está investigando poco a poco usar estimuladores implantables, por ejemplo, para que los pacientes recuperen movimiento, aunque esto todavía no está aplicado clínicamente. Se han desarrollado técnicas específicas para el ojo, por ejemplo, coleajos muy pequeños para que los pacientes puedan abrir o coleajos pequeños para que puedan cerrar el ojo. Y también tenemos innovaciones desde el punto de vista del equipo, ¿no? Ahora hay cirugía robótica en microscopio, entonces realmente el robot está montado en el microscopio, o el día de ayer pudimos utilizar un microscopio robótico que también te puede facilitar mucho la disección. Y como conclusiones, realmente creo que lo primero es saber que siempre hay opciones de tratamiento para los pacientes que tuvieron parálisis facial. Creo que no es válido hoy en día decirle, bueno, pues ya tuviste parálisis, ya te vas a quedar así y no hay nada más que hacer. Sobre todo, pues estando en el hospital en el que estamos, en la ciudad en la que estamos, realmente siempre hay con quién mandar a los pacientes desde el punto de vista de rehabilitación, quirúrgico, de cuidados postoperatorios, incluso. Entonces, siempre hay opciones. Yo ahora, por ejemplo, con redes sociales también he tenido la oportunidad incluso de ver pacientes de Centroamérica o de Sudamérica que les dicen que no hay nada que hacer y llego, platico con ellos y pues se ve si pueden ir a cirugías, si van a tratamiento. Incluso el grupo de terapia física con el que trabajo luego les da la terapia física por videollamada. Entonces, realmente tenemos todavía un mundo de posibilidades para tratar a nuestros pacientes. Y la otra, pues es que saber que estamos innovando constantemente, ¿no? Entonces, si tienen algún paciente con algún problema de parálisis, de entrada saber que no se acaba el mundo si en un postoperatorio tu paciente presenta alguna paresia, generalmente de entrada resuelven solas. Y en caso de que quede alguna secuela, pues bueno, siempre hay algo que hacer al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, la resolvemos.